Mi hermano y yo éramos muy fans de Pokémon desde pequeños. Mi familia es bastante religiosa, así que me sorprende que nos permitieran jugar este tipo de juegos. Sé que Pokémon no es una saga agresiva ni toca temas fuertes o tabú, pero mi familia siempre ha tenido una visión muy idealizada y negativa de los videojuegos en general. Las primeras generaciones de Pokémon nos encantaban a ambos. Fueron nuestra motivación para seguir pidiendo los juegos como regalos de Navidad. Aunque, luego de la cuarta generación, mi hermano notó una decadencia en la saga, lo que lo decepcionó, y como consecuencia de ello, se alejó de todo lo relacionado con Pokémon. Lo bueno de todo eso fue que me regaló todas sus cosas de Pokémon. Recibí cientos de cartas que añadí a mi colección, el Blastoise de peluche que ganó en King's Island hace 9 años, y el juego de Pokémon Diamante, el mismo que hizo que perdiera su amor por la saga y todo lo asociado a ella. Ese capítulo de su vida se cerró tristemente, mientras la mía ganó algo para continuar. Admitiré que los juegos para la DS me decepcionaron también. Había algo en ellos que hizo que la magia se desvaneciera un poco. Como una persona que creció con los originales, la generación 4 simplemente no era mi tipo de Pokémon. Aún así, no iba a darle la espalda a algo que me acompañó durante toda mi niñez simplemente porque un juego me decepcionara un poco. Y, aunque suene raro, me gustaba Pokémon Diamante. Quizás sea porque nunca pude jugarlo en primer lugar, ya que mi hermano, al ser el mayor, era quien elegía qué juego escoger para él y cuál sería para mí. Al ser mujer, siempre me he sentido un poco denigrada por cosas así, aunque sé que no lo hacen con mala intención. Es solo un sentimiento que ciertas situaciones me generan. Sea como sea, ya tenía el Pokémon Diamante, así que empecé a jugar en la partida guardada de mi hermano, una que ya estaba al 100% o casi completa. Al revisar la Pokédex, noté que tenía todos los Pokémones registrados, incluso algunos que solo se conseguían en eventos especiales. Fue ahí cuando recordé que él usaba trucos y códigos, o como todos los llamamos, hacks, para hacer su experiencia más fácil, supongo. Nunca entendí por qué ocupar ese tipo de cosas. Para mí, lo ideal era avanzar de forma genuina y natural. Ese pensamiento cambió un poco cuando vi el equipo con el que había guardado la partida. 6 Rayquazas Shiny al nivel 100. Me sorprendí por lo genial que era tener tantos legendarios, lo que me hizo dudar aún más sobre la moralidad de usar hacks. En cualquier caso, decidí ir al centro global de intercambios más cercano. Para quien no lo sepa, es un lugar en el juego donde puedes intercambiar Pokémones con cualquier persona en el mundo. Decidí ofrecer uno de los Rayquazas. Mi hermano no necesitaba ningún Pokémon ni objeto específico. Así que elegí al azar, pero pedí un Pokémon a nivel 100 para que el trato fuera justo. La lista de Pokémones era larga, así que me tapé los ojos, bajé un poco y toqué el botón para seleccionar. Cuando abrí los ojos, vi que había escogido un Bronzong. La solicitud ya estaba puesta, así que me fui a hacer cualquier otra cosa en el juego por casi 4 horas. Cuando volví al centro, empezó la animación de intercambio. No puedo negar que me emocioné, aunque fuera un simple Bronzong. El intercambio se realizó y terminé recibiendo un Bronzong Shiny de nivel 100 con el nombre Helbel. Me sorprendió que me dieran un Shiny a cambio. Nunca había obtenido uno así antes. Pero el nombre me molestaba un poco. Sumado a que la apariencia del Bronzong Shiny no era como la recordaba, tenía unos ojos vacíos y unos tonos azules oscuros más cercanos al Pokémon normal, unos brazos como de ballena y dientes bastante extraños. Pero lo que más me molestaba, como dije, era el nombre. Como mencioné al principio, crecí en una familia religiosa, así que no me siento cómoda con cosas relacionadas al infierno o similares. Al revisar sus stats, todos estaban en 666. Su viejo entrenador se llamaba Belce, algo que, otra vez, tocó una fibra sensible en mí. El Pokémon fue capturado en la Lost Tower, pero estaba dentro de una Cherish Ball. Claramente era un Pokémon hackeado, pero fue lo que obtuve por ofrecer otro hackeado. Los stats y la información me asustaron un poco, pero asumí que estaba bien. Aún así, no lo quería.
Traté de ofrecerlo múltiples veces, pero el juego me decía que no podía hacerlo. Me pareció raro, ya que hacía poco había aceptado el intercambio con el Rayquaza. Luego de pensar un poco, la única opción que tenía era liberarlo. Antes de hacerlo, revisé el objeto que tenía adherido. Una nota. Normalmente, lo que se puede poner en esas notas está muy limitado. El mensaje decía solo 3 palabras. Llévame de vuelta. No estaba segura de qué significaba. No podía ofrecerlo para intercambio, y aun si pudiera, no había forma de asegurarme de que Hellveil regresara a Belce, así que borré el mensaje y fui a la PC para liberarlo. Elegí la opción de depositar Pokémon y seleccioné a Hellveil para liberarlo, pero cada vez que el sprite se encogía, volvía de inmediato con un mensaje. Hellveil no quiere abandonarte. Ya me había pasado algo similar con otro Pokémon en Perla, pero esto era diferente. Al revisarlo de nuevo, Hellveil tenía otra nota, cosa que no tenía sentido, pues se la había quitado antes. El nuevo mensaje decía: no puedo irme por mí mismo. Llévame de vuelta. Intenté liberarlo de nuevo, sin éxito. Cuando trataba de depositarlo, el juego me pedía que removiera la nota antes, pero al revisarlo, siempre había otra nueva. En ese punto ya me sentía extraña, así que apagué la DS y me fui a descansar. Fue aquí cuando empezaron las cosas raras de verdad. Mi habitación está en el segundo piso de nuestra casa y los baños están en el primer piso. Si quiero ir al baño, tengo que bajar la escalera para llegar allí. La cosa es que, en esa escalera, mis padres decidieron decorar poniendo la figura de un Cristo crucificado. Aunque haya mencionado que me crié en un entorno religioso, las figuras y estatuas religiosas me generan pavor y un sentimiento de inseguridad y miedo que no puedo explicar bien. Cuando crecí, ese sentimiento seguía ahí, pero ya no con tanta fuerza como antes. Cuento todo esto porque, luego de cerrar la DS ese día, empecé a escuchar una campana de fondo. Al principio era sutil, pero luego se empezó a hacer más notable. No lo relacioné con nada específico. Cerca de nuestra casa hay una capilla con una campana, así que pensé en eso. Pero una noche, mi percepción de las cosas cambió. Me desperté en la madrugada para ir al baño, y cuando llegué a la escalera empecé a sentir una sensación y un olor desagradables. No sé muy bien cómo explicarlo. De repente, un sonido como de madera rompiéndose se hizo presente en el silencio de la noche. Pude notar que el sonido venía de la figura que estaba colgada en la pared de la escalera. Al mirarla, no sabía qué hacer. Si gritar, correr o volver a mi habitación y cubrirme con las mantas de mi cama. El Cristo que estaba crucificado trataba de bajarse de la cruz mientras su cara se deformaba en una mueca de felicidad aterradora. El material del que estaba hecha la figura parecía quebrado, desteñido y gastado. Unos ojos vacíos y unas pupilas rojas, tan brillantes como llamas, sobresalían de todo lo demás, mientras una voz rasposa y diabólica me gritaba: «Devuélvemelo, devuélvemelo, devuélvemelo». Corrí a mi habitación. Las ganas de ir al baño desaparecieron. Mientras regresaba, podía escuchar los sonidos de campanas aún más fuertes, como si la capilla estuviera al lado de la casa. Las risas burlonas del Cristo también se oían en el fondo. Al llegar a mi habitación, todo cesó. No volví a salir hasta que sentí a mis padres levantarse por la mañana. Cuando volví a revisar la figura, estaba como siempre. No había ningún desgaste, todo estaba en su normalidad. Supuse que fue un sueño, pero lo relacioné con el Bronzong y sabía que tenía que regresarlo de alguna forma. Volví a encender la DS y a entrar al Pokémon. Cuando revisé mi equipo, seguía teniendo al Bronzong y revisé la nota, que había vuelto a aparecer, y decía: Lost Tower. Finalmente, las notas se estaban volviendo más específicas, algo que, por alguna razón, se me hizo relajante en lugar de preocuparme, que es probablemente como debería haberme sentido luego de la noche anterior. Al fin sabía dónde quería ir el Pokémon, tal vez lo dejaría tranquilo si lo soltaba ahí, pero me gustaría saber por qué este Pokémon estaba haciendo que mi juego y yo actuáramos tan raro. Este Pokémon estaba hackeado, no el juego. Sé que un hack decente no afecta al juego, pero uno malo puede hacer que colapse.
Sin embargo, este no hacía ninguna de las dos cosas, sino más bien algo intermedio. Ansiosa por deshacerme del Pokémon, salí del centro y pasé por la ciudad Jubilife para poder llegar lo más rápido a la Lost Tower. Estuve casi 1 hora y media tratando de llegar, pues parecía que el juego no quería que lo hiciera. Hice que uno de mis Rayquazas aprendiera a volar para tratar de llegar a la ruta 209, pero, como mencioné, el juego no me dejaba ir a ninguna ciudad cercana. Así que decidí ir caminando. Mientras más me acercaba al lugar, más notaba que la cantidad de NPC en el camino iba desapareciendo, hasta un punto en que ya no había ninguno. Bueno, casi. Cerca de la torre había un anciano que no paraba de moverse de un lado a otro. Cuando interactué con él, solo repetía una y otra vez: las campanas dictan el final, las campanas dictan el final, las campanas dictan el final. Así muchas veces más. Diría que me tomó 2 minutos o menos terminar de hablar con el sujeto, ya que el diálogo se repetía muchísimo. Además, apretaba tan rápido el botón de avanzar que accidentalmente volví a interactuar con el anciano, repitiendo de nuevo toda la secuencia de diálogo. Error común, supongo. Llegando a la torre, empecé a oír sonidos de campanas. No provenían del juego, no, las escuchaba en la vida real. Era el mismo sonido que había escuchado la noche anterior, cuando sucedió lo de la figura. Las palabras del anciano resonaron en mi cabeza y un leve escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Ya en la torre, traté de subir las escaleras para llegar a la cima, pero el juego se quedó pegado repentinamente. Pensé que finalmente todos los hacks que estaban arraigados a la partida habían causado efecto. Se quedó así por casi 5 minutos. Pensé en cerrar una vez más la DS, pero un sonido proveniente de los altavoces me aterrorizó. Eran campanas, sutiles, pero ahí estaban. De repente, la lápida que estaba en el centro de la entrada de la torre se destruyó por completo, dejando ver un agujero muy profundo. Traté de subir, pero el juego no me dejaba. Traté de salir de la torre, pero tampoco. Solo había un camino: el agujero. Así que fui hacia él y caí. Cuando aterricé, solo veía un tipo de cuevas, con un estilo mucho más realista que el del juego en general. Podía notar unos pilares alrededor de la cueva. Las campanas volvían a sonar, pero ahora un poco más rápido. Podía suponer que ese sonido provenía de Hellbell, que, para quien no lo sepa, Bronzong es un tipo de campana. Había unas escaleras ascendentes. Los tonos oscuros de la cueva poco a poco se fueron volviendo rojizos, mientras la apariencia de cueva desaparecía para dar paso a ruinas antiguas rodeadas de un mar de lava, como si estuviera en el corazón de un volcán. La campana sonaba cada vez más rápido y una sensación de malestar empezó a hacerse presente en mí. Era como si mi cuerpo me advirtiera que algo malo estaba a punto de pasar, pero, por alguna razón, seguía avanzando. Quería acabar con esto de una vez por todas. El camino empezó a hacerse más angosto y terminó en un cuadrado de 4×4 rodeado de los mismos pilares que estaban en toda esta parte secreta del subsuelo de la torre. No había ningún PC ni objeto con el que interactuar para entregar a Hellbell. Un sentimiento de desesperación empezó a inundar mi cabeza, hasta que todas mis dudas se resolvieron con una caja de diálogo sin origen. Oh, así que me devolviste a Hellbell. De verdad lo aprecio. Frente al spray de mi personaje apareció otro, el de un señor muy elegante, con un traje de tonos violetas y rojos. Ocultaba su rostro con un sombrero del mismo color. El juego entonces me informó que le había dado a Hellbell. Luego, apareció algo en la pantalla táctil, como la parte de la trainer card donde firmas tu nombre. De nuevo, la voz habló. ¿Te importaría decirme tu nombre, para poder agradecerte con propiedad? Esto me confundió. Bueno, todo lo que estaba pasando me confundía, pero eso en especial me sacó de onda. Primero, el juego debería saber el nombre programado desde el inicio del personaje. De hecho, no podría reconocer escritura a mano. Aún así, escribí el nombre del personaje de mi hermano, que era Stray. Hice el primer movimiento, en tinta negra como normalmente lo hace, y acababa de escribir una S cuando la voz me detuvo. No. Tu nombre real, por favor. No puedo agradecerte
Mi corazón se detuvo y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. ¿Cómo sabía el juego que ese nombre no era el real? Aún más, ¿cómo sabría qué es lo real y qué no lo es? La voz nuevamente apareció e insistió. Tu nombre real, por favor. De nuevo, comencé a escribir. No sé por qué le estaba poniendo atención, mirando cómo se desenvolvía todo cuando tan fácilmente podía apagarlo o iniciar un juego nuevo. No lo sé. El pensamiento simplemente jamás apareció por mi mente. No creo que se me permitiese hacerlo. La tinta con la cual escribía ahora era de un color rojo brillante, pero aún así escribí mi nombre completo, nombre y apellido en el espacio que me dieron. Cuando finalicé, el hombre habló de nuevo. Bien, ahora sople, por favor. No queremos que la tinta se corra. Soplé el micrófono y la tinta cambió de brillante a un tono oscuro de rojo. No pude hacer ningún cambio luego de eso. Después, la pantalla desapareció y el señor volvió a hablar. Gracias, señorita. Estará feliz de saber que ahora me pertenece. La campana sonó 2 veces más mientras mi sprite, en ese momento masculino, me miró y cambió a uno femenino. Cabello pelirrojo, camisa azul y pantalones negros. Era la apariencia que tenía yo en ese momento. Era yo en el juego. Luego, Hellbell se movió hacia adelante, poniéndose sobre mi sprite, y apareció una caja de diálogo final. Hellbell usó aprisionamiento. Mientras una risa maníaca sonaba en el fondo, toda la pantalla se puso en negro y, repentinamente, ya no estaba en las ruinas, ni en la torre, ni en una ciudad del juego. Mi sprite estaba en una habitación acostada en la cama. Pude reconocer de inmediato la habitación. Las paredes, la ventana, los peluches, los muebles, la alfombra rosada, era mi habitación. No podía moverme en el juego, así que me levanté en la vida real, tratando de entender qué estaba pasando. En ese momento, mi yo del juego se levantó de la cama. De repente, la pantalla de la DS se oscureció y apareció otra habitación. Era la sala de mi casa, pero el sprite no era yo. Era el señor que me hizo firmar el contrato. Un mal olor empezó a hacerse presente, mientras la sensación de malestar volvía una vez más. El sonido de las campanas regresó, aún más fuerte. En el juego podía moverme. Trataba de caminar hacia la puerta principal, pero no había ninguna acción. Luego de intentar ir a varias habitaciones del primer piso sin éxito, solo había una opción: subir al segundo piso. Y en efecto, el juego sí me dejaba. Cada paso que hacía con el personaje del señor en el juego provocaba que el mal olor y las campanadas aumentaran, mientras sentía como alguien subía a las escaleras de mi casa. Cada vez que movía al personaje, sonaba un escalón. No entendía por qué seguía controlándolo. No podía cerrar la DS, no podía salir del juego. Simplemente, esas ideas no pasaban por mi cabeza. Cuando el señor llegó al pasillo en el juego, pude escuchar risas provenientes del pasillo del segundo piso. Trataba de retroceder, pero el juego no me dejaba bajar. No me permitía interactuar con ninguna otra habitación en el segundo piso, solo con la mía. Las campanadas se hicieron tan fuertes que mis oídos empezaron a doler. Así que, en mi desesperación, apreté interactuar. Una animación se hizo presente. El hombre tocaba mi puerta, mientras que, en la vida real, sucedía lo mismo. El botón de interactuar volvió a aparecer, y lo hice de nuevo. El señor empezó a tocar más fuerte la puerta cada vez que lo hacía. Una risa burlona empezó a sonar detrás de la puerta de mi habitación. Al interactuar por última vez, una animación diferente apareció. El bronzón que le entregué al señor apareció de repente, y un diálogo se hizo presente. Hellbell usó palmetazo. En ese momento, la cara del señor en el juego se volteó hacia mí y mostró una mueca totalmente demoníaca. Cuando Hellbell destrozó la puerta en el juego, mi DS se apagó. El olor desagradable, el malestar y las campanadas desaparecieron. Pero al tocarme los oídos, noté que me había salido sangre. No podía oír nada, pero aún así salí temerosa de mi habitación, rezando para que no hubiera nada afuera. Afortunadamente, no había nada.
Bajé a la sala y mis padres estaban armando uno de sus aburridos rompecabezas como siempre, pero verlos haciendo eso fue una bendición para mi alma. Los abracé llorando, y ellos, sin saber qué ocurría. Solo me digné a decirles que los quería mucho. Tenía por hecho que, si les contaba, no me iban a creer. Todo lo que me pasó fácilmente podría parecer sacado de una película de terror barata. Seguía sin creer lo que había sucedido y el terror que sentí. Luego de eso, tiré a la basura la DS con el Pokémon en ella, también tiré todo lo relacionado con Pokémon, dejando únicamente el peluche de Blastoise de mi hermano. Han pasado 3 días y, aunque al principio sentí tranquilidad, he empezado a sentirme más cansada. Las personas y animales a mi alrededor se alejan, como si fuera un zombie. Y la comida se me deshace como arena en la lengua. No sé qué me está pasando, pero me siento afortunada de poder contar esto por aquí. Cualquier actualización se las estaré informando, supongo.